continuación voy a presentar el proyecto de telesalud titulado Detección temprana de las complicaciones de las lesiones por presión en pacientes con lesiones medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación. Soy el doctor Fernando Jolaucata, médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Vamos a ver entonces como primera parte de la introducción la descripción del problema. Definimos entonces qué es una lesión por presión. Es una lesión localizada en la piel y o tejido subyacente, normalmente sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o de la presión asociada al cizallamiento. ¿Qué es una lesión medular? Es la incapacidad de la persona para mover o sentir las partes del cuerpo por debajo del nivel neurológico de la lesión, lo que a menudo conduce a inmovilidad y mayor riesgo de desarrollar estas lesiones por presión. Ahora, el impacto que tiene económico este tipo de lesiones en los pacientes medulares merma gravemente la dependencia funcional, además de generar una carga económica importante. La prevalencia de este tipo de problemas en lesiones medulares son de 30 a 40%, y se dice de que 40 a 60% de las personas a lo largo de su vida van a desarrollar una lesión por presión. Ahora, estas pueden volverse crónicas a lo largo del tiempo, inclusive complicarse con una sepsis, y pone así el riesgo de vida del paciente. Y retrasa así, por ende, la rehabilitación, incluso puede requerir hospitalizaciones adicionales. Como justificación del trabajo, las lesiones por presión es graves llegan a aumentar los costos hospitalarios en más de $100.000 por paciente debido a las complicaciones como en las infecciones hasta sepsis, por lo que una detección temprana y un tratamiento adecuado refuerza así la prevención y el tratamiento básico, lo que reduce el uso de medicamentos, dispositivos médicos y tiempo en el quirófano. Ahora, la escala de presión PUSH es una herramienta muy útil para la evaluación y monitoreo de estas lesiones por presión a lo largo del tiempo. Esta escala fue diseñada específicamente para proporcionar de una manera objetiva su estado y evaluar el proceso hacia la cicatrización. Veamos entonces en qué consiste esta escala. Como podemos ver aquí, la herramienta 3.0 es una herramienta digital, solo que no es muy socializada en nuestro medio, por lo que en los primeros niveles de atención y en un instituto especializado para seguimiento de estas lesiones por presión que son muy frecuentes, es muy útil tratar de implementarlo como parte de nuestro sistema de atención, porque no solamente conlleva la evaluación de la herida con respecto al área, asignándole un puntaje desde el 0 al 10, sino también la cantidad del exudado y también el tipo de tejido que recubre esta herida, que puede ir desde una herida totalmente cerrada hasta un tejido necrótico. La sumatoria total va a dar un total de 17 puntos. Entre más alto sea el puntaje, pues es una lesión con un pobre pronóstico y un bajo puntaje, pues estamos hablando de una lesión aparentemente controlada que se requerirá todavía manejo conservador, ¿no? Y se añade, ¿qué cosa? Registro fotográfico. Entonces vemos aquí en la parte derecha que pues está en las escalas, eh, registramos el día de evaluación y asignamos el puntaje, así vamos monitorizando cómo va la lesión por presión en el tiempo, ¿no? El contexto del proyecto. Según el Plan Nacional de Salud de 2021 a 2026, la política peruana de salud enfatiza la prevención de enfermedades y el acceso a la salud para poblaciones vulnerables y la reducción de las inequidades en salud. Por ejemplo, prioridad en las atenciones de las personas con discapacidad, enfoque en la prevención de enfermedades y la promoción de salud, y reducción de la carga de enfermedades crónicas y sus complicaciones, y el mejor uso de los recursos de salud, ya que si nosotros detectamos a tiempo, no vamos a gastar mucho dinero en hospitalizaciones, reingresos, inclusive las complicaciones como sepsis u otras, más como amputaciones en este tipo de pacientes. Así que así es que tener mucho cuidado. Definiciones y términos clave usadas en el trabajo, pues son lo que es salud digital, telesalud, los TICs, la telemedicina, teleconsulta, telemonitoreo, interoperabilidad, lesiones por presión y lesiones de la médula espinal. La salud como tal, digital, se define como el uso de tecnologías de información para mejorar la prevención, tratamiento y monitoreo de las enfermedades. La telesalud como tal es el servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud competente a través de las famosas TICs. ¿Y qué son las TICs? Pues son un conjunto de servicios, redes de software y dispositivos de hardware que se integran en sistemas de información interconectados complementarios a fin de hacer una mejor gestión del uso de los datos, ¿no? Ahora, ¿qué es la telemedicina? Es la provisión de servicios de salud a distancia, promoción, prevención, rehabilitación. La teleconsulta como tal es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud y un usuario mediante estos TICs, ¿no? Ahora, lo que es el telemonitoreo como tal es el seguimiento a distancia entre el paciente y pues el médico especialista, ¿no? Para poder así
ver si requiere, según criterio médico, algún examen auxiliar, algún control especial y la referencia de ser el caso. La interoperabilidad, como tal, se define como la capacidad de los sistemas de información y tecnología de salud para trabajar juntos entre diferentes plataformas, que es lo que apela a este tipo de trabajo que les voy a presentar. Las lesiones como tal por presión y las lesiones del médulo espinal son las que ya les mencioné a un inicio. Vamos entonces con la parte 2, que es la evaluación situacional, ¿no? ¿Quiénes forman el equipo de trabajo? Básicamente es mi persona, médico líder del proyecto, el médico rehabilitador, ¿sí? En el consultorio del Departamento de Lesiones Medulares, consultorio ambulatorio, y el médico general del primer nivel de atención, y también la enfermera en el primer nivel de atención. El médico líder del proyecto es el que va a generar el software y que va a asignar los accesos para que este equipo de trabajo pueda hacer el seguimiento de este tipo de pacientes. El médico rehabilitador es el que se encarga de monitorear periódicamente los cuidados de la piel y otros en este paciente con un diagnóstico neurológico previo. Ahora, tendrá responsabilidades como verificar los riesgos de detección temprana de complicaciones de las lesiones por presión, orientar y capacitar al médico de primer nivel para que haga un manejo oportuno, ¿sí? O de referir, según sea el caso, para coordinar con el especialista que lo amerita. El médico general como tal es el que se encarga de el control de las comorbilidades del paciente y la salud general de este paciente de lesión medular, ya que se va a encontrar en sus alrededores. Ahora, cuando este, a través de esta escala Tools del PUSH 3.0, va a poder evaluar las lesiones por presión, va a poder identificar cómo va a ir el progreso, ya que si esta empeorará, se comunicará con el médico rehabilitador, ya que éste tendrá el acceso a la plataforma donde a través de imágenes y cuantificación objetiva de todas las variables, como se mencionó, como el área, el tipo de tejido y la cantidad del exudado, va a poder ver si continuamos con el manejo conservador o quizás necesitamos una referencia a cirugía plástica. Así como también en la enfermedad de primer nivel de atención con las medidas de cuidados generales, supervisar el cuidado de la piel y también apoyar en las responsabilidades como las curaciones de las lesiones si es que lo requiera. Identificación del público objetivo, como tal, el médico rehabilitador, el médico general, la enfermera, pacientes con lesión medular y el cuidador, ¿no? Con respecto al paciente, o sea, aquella persona que tiene el diagnóstico neurológico, ¿sí? Y pues está clasificado también con la normativa ASIA, a fin de tener un diagnóstico completo. El cuidador es la persona que brinda la asistencia significativa, ¿sí? A este tipo de personas debido a que éstas no cuentan con una independencia total o dependencia parcial, ¿no? Porque ellos tienen problemas motores y también sensitivos, por lo que requiere de una persona, de ser el caso, que pueda ayudarle en los cuidados básicos, ¿no? El análisis del entorno. Una de las experiencias más comunes en la implementación de tecnologías digitales es el uso de sensores de presión y dispositivos de monitoreo en tiempo real, como por ejemplo unas sillas de ruedas inteligentes y colchones especializados que incorporan sensores. Esto en otros países quizás es muy común. Sin embargo, en nuestro medio, aún todavía por los costos que requieren y por la dificultad de implementación en diferentes lugares del Perú, hacen de esto una herramienta que, si bien es cierto es muy buena, no tanto es factible de poder realizarlo aquí por los costos que tiene. Por otro lado, también existen aplicaciones móviles y plataformas digitales para poder educar a los pacientes. Sin embargo, estas también, ya que la mayoría de pacientes no cuenta con smartphone o en las zonas rurales no es muy accesible la cobertura por internet, hace un poco difícil que estas prácticas de prevención y las alertas de los, por ejemplo, los cambios de posición, las curaciones, entre otros, sean un poco difíciles para que los puedan captar. Por eso es que necesitamos que el médico del primer nivel de atención, luego de que el médico rehabilitador le haya podido hacer el diagnóstico, sí, eh, el diagnóstico de la lesión por presión y la clasificación que ésta le asigna, va a poder enviarlo a su primer nivel y el médico, luego de ver la asignación de puntaje que tiene, le va a hacer el seguimiento de forma mensual para sus medicamentos o trimestral cuando se va a encontrar con el médico rehabilitador por si sucediese algún tipo de intercurrencia. Ahora, esta plataforma que voy a ofrecerles va a permitir que se haga una mejor gestión y un trabajo articulado entre el primer nivel de atención y un hospital especializado como el nuestro, ¿no? Como tal, la herramienta PUSH consta pues de tres componentes, como tal he mencionado: el tamaño de la úlcera, el tipo de exudado y el tejido de la herida. Ahora, la aplicación es bastante sencilla, ¿no? Perdón, un momento.
Ya, acá está. La aplicación es bastante sencilla, ¿no? O sea, el médico toma la foto a la lesión en un ambiente totalmente iluminado, con una buena cantidad de píxeles también que debe de tener el teléfono. Luego registra en un formulario las dimensiones de estas heridas y así el médico rehabilitador cuando va a evaluar a su paciente ya no se guía por una experiencia subjetiva quizás eh, de lo que el paciente le pueda contar o del que el médico de casa de interconsulta le pueda decir, mira, si estaba, sino ya él se asegura de que tiene una medición, un ancho, un largo, un tipo de sudado y los días de evolución que tenga mi paciente, ¿no? Es una herramienta que no es difícil de ejecutar, pero sí se debe de implementar para poder hacer seguimiento de este tipo de complicaciones porque es una de las causas más frecuentes de reingresos hospitalarios en pacientes con lesiones medulares. Ahora, la evaluación del entorno facilitador, ¿no? La madurez digital. La accesibilidad dependerá del dispositivo móvil, características como píxeles para definir bien la calidad de imagen y la conectividad que será de la línea contratada. La información documental será registrada a través del mismo dispositivo móvil y será registrada a través de un formulario Google. No necesito mayores equipos, simplemente con un teléfono móvil institucional, tanto de primer nivel de atención, el médico puede hacer el registro tranquilamente y no requiere de que el paciente tenga un teléfono en casa o que necesita una computadora obligatoriamente, solamente con su dispositivo móvil, con una buena señal, todo se puede hacer. Si bien es cierto de manera eh, informar a veces se suele visualizar todo a través de una videollamada o quizás el envío de imágenes a través de WhatsApp que no son ejecutados en historia clínica. Muchas veces todo queda solamente en WhatsApp y eso no es algo formal y ni siquiera eso se puede imprimir en la historia clínica. En cambio, a través de un formulario y un drive donde pueda almacenarse en las nubes este tipo de fotografías, el médico puede objetivar mejor, ¿no? Así, previamente con el debido registro del consentimiento informado, se podrá recabar de manera objetiva las lesiones por presión. Para la infraestructura organizacional, la facilidad de implementación. No se necesita infraestructura adicional, ya que el equipo que se trabajó se puede llenar desde cualquier computadora o teléfono móvil. Acceso a los datos del paciente. Solo se va a necesitar DNI y posteriormente hacer el cruce de información con el número de historia clínica de este en su centro de atención. Continuidad del seguimiento. La recolección de datos será recogida de forma remota a través de un vínculo que nosotros o que yo le voy a dar básicamente al paciente. Como voy a salir del proyecto, le voy a dar los accesos para que el médico con solamente el acceso pueda digitar la información de este paciente, ¿no? Para esto está regido bajo la normativa vigente de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Registro Nacional de Historias Clínicas, la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. También se rigen los principios de las normas técnicas de salud en telesalud y la norma técnica de salud para la implementación de estrategias de retención basada en la comunidad. Retos y oportunidades, barreras tecnológicas, resistencia al cambio, preocupaciones éticas y oportunidades de expansión. Las barreras tecnológicas básicamente van a ser mínimas, ¿no? Ya que los profesionales de salud tienen acceso a ese tipo de tecnología básico como teléfono móvil. Resistencia al cambio, probablemente el médico se tome unos minutos más de las consultas regulares, ya que no se contemplaba antes este tipo de evaluación, ¿no? Por lo que va a requerir quizás unos minutos más. Las preocupaciones éticas. Todo profesional de salud, antes de realizar el acto médico, debe de realizar el consentimiento informado y pedirle la autorización del paciente de manera verbal y también de forma escrita para que no haya ningún problema porque las fotografías que se van a emplear van a ser estrictamente con fines de la historia y la privacidad del paciente. O sea, estas fotografías no van a ser públicas, por lo que todo eso está encajado dentro del marco legal de la ley 29733 y porque sabemos que su salud después va a aplicar infracciones si es que esta información sea vulnerada con otros fines. La oportunidad de expansión. Ahora, esta estrategia puede ser fácilmente adoptable en las diferentes entidades de salud, sin embargo, deben tener conocimientos básicos sobre el uso de las redes sociales, el uso de un Gmail, un formulario, una estrategia para tomar una buena fotografía y así hacer una valoración rápida dentro del periodo de consulta para que pueda registrarlos todos al sistema, ¿no? Próximamente, si es que esto llega a elevarse a nivel nacional, se puede integrar básicamente como unos anexos que se puedan ajustar en las historias clínicas digitales, añadir fotografías o videos de ser necesarios. 3. La fase 2, la planificación de la implementación y la implementación, ¿no? Los requisitos funcionales, ¿no? Como tal,
el registro de información en formato estandarizado, uso de un formulario digital basado en el Push Tools 3.0 para evaluar las lesiones por presión, acceso diferenciado. El médico de primer nivel de atención o el médico especialista en rehabilitación rellenará el formulario con la información solicitada, siempre y cuando se le haya brindado el acceso. Almacenamiento de datos en una base. Ahora, toda la información se va a recuperar a través de Google Forms, luego a través de tablas de Excel, se va a poder visualizar, pero esta información va a ser almacenada en un Google Drive, ¿sí? Para poder hacer el seguimiento y el análisis en este tipo de pacientes. Y la comparación automática de las evaluaciones permite visualizar la evolución de las lesiones por presión en una consulta control. ¿Cuáles son los requisitos no funcionales? Por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? La herramienta debe ser fácil de usar desde cualquier dispositivo, así con acceso a Internet. Y la seguridad y confidencialidad. La procesión de datos es muy segura, ya que solamente tendrá acceso a aquellos médicos rehabilitadores o médicos de primer nivel de atención con el correo institucional que se brindará a través de una autorización exclusiva para esos a través de Inversona. Ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo? Básicamente, la evaluación inicial comienza en un paciente hospitalizado, ¿no? Se llevará a cabo por parte del médico rehabilitador tratante, que recaudará el consentimiento informado, donde se registrará específicamente que el paciente permite la evaluación y también la toma de fotografías con fines que van a procurar la mejoría de su salud, no con fines de publicidad u otras cosas. Realizará la evaluación de la lesión por presión, diagnóstico, cuantificación, registro fotográfico. Luego registrará la información en Google Forms, verificará su almacenamiento correcto en la nube a través de Google Drive y nombrará su expediente de la siguiente forma: pondrá la fecha actual de la evaluación, el número de historia clínica y el DNI del paciente. Y tendrá exclusivo acceso al correo Gmail del médico de su primer nivel de atención o al correo institucional, como ya mencioné, ¿no? Seguimiento en el primer nivel de atención. Ingresará con su usuario a la cuenta Google Drive y verificará la información recolectada por el médico rehabilitador y evaluará mensualmente, ya sea en el domicilio o en el centro de salud, la evolución de la lesión por presión. Registrará los controles mensuales de la misma forma que lo hizo su médico rehabilitador. El telemonitoreo, ya que luego de que el médico general en su primer nivel de atención, luego de haber visualizado lo que el médico lo hizo en hospitalización, en las consultas posteriores, que son trimestrales, con su médico rehabilitador para ver si hay alguna mejoría o quizás si hay algún empeoramiento de alguna patología, se hace un seguimiento activo por vía telefónica o videollamada del paciente con lesión medular, de igual manera haciendo hincapié en los cuidados de la piel nutricionales otros que requerirán este tipo de pacientes, ¿no? Interoperabilidad con otros sistemas. Actualmente los formularios Google no guardan interacción con las historias clínicas del MINSA o del INR, por lo que podrá exportarse manualmente y registrar en la historia clínica del paciente. Posteriormente podrá conectarse con plataformas del MINSA mediante API o sistemas interoperables como el SYNC del MINSA. El uso de estándares como el HL7 FIR para permitir la integración futura con sistemas de salud digital en el país. 2. Seguridad y protección de datos, privacidad de los datos, acceso restringido, uso de autentificadores, almacenamiento seguro, gestión de credenciales del personal de salud, roles y permisos diferenciados. Retos éticos de la asociación al uso de la solución, consentimiento informado, riesgos del uso indebido de datos, confianza del paciente de la consulta y seguimiento de la consulta por telemedicina y posible manipulación de datos. Ahora, con respecto a los aspectos éticos, cabe resaltar que los pacientes firman al inicio un consentimiento informado, ¿sí? Por lo que debe ser retroalimentada en caso de consulta médica para evitar la incomodidad por parte del paciente. Riesgo del uso indebido de datos. El uso de la información meramente es confidencial. Si las fotografías de historias clínicas logran ser divulgadas sin la autorización previa del paciente, estas infracciones van a ser eh, penadas por su salud según el Decreto Supremo número 031-2014 SA. Confianza del paciente de la consulta para el seguimiento por telemedicina. Tenemos que explicarle al paciente la importancia de la telesalud en el beneficio de él, a fin de generar confianza y también colaboración por parte suya. En la posible manipulación de datos. La primera evaluación será realizada por el médico realizador y cifrará con permisos para que no pueda ser modificada por otro profesional de salud. Es así que el líder del proyecto va a verificar el correcto llenado de esta información y va a cifrar de forma que no va a poder ser modificada posteriormente, ya que es un acto médico. ¿Sí? Procedimientos operativos estándar. Entonces, la primera parte, registro de la evaluación inicial en Google Forms. Médico realizador accede con su correo institucional a la plataforma Google, que previamente el médico líder del proyecto le habrá asignado un usuario. Lee detenidamente las directrices generales y rellena la información solicitada. Ingresa el DNI, completa la evaluación Push Tool 0, captura la imagen, verifica la información antes de enviar, envía el formulario, ingresa a Google Drive, ingresa a la carpeta y va a renombrar
como fecha actual, número de historia clínica y número de DNI, y luego cierra sesión, porque si la deja abierta puede ser vulnerada la información de este tipo de pacientes. En un segundo paso, el registro de información del primer nivel de atención. Igualmente, ingresan a la plataforma desde el enlace enviado por el líder del proyecto, lee detenidamente las directrices generales y rellena la información solicitada. Ingresa el DNI, completa la evaluación tools, captura la imagen o imágenes de la lesión del paciente, verifica la información antes de enviar, envía el formulario, ingresa el Google Drive, renombre el archivo y cierra sesión. En el seguimiento por telemedicina para los resultados, igualmente el médico rehabilitador a través de la llamada o la videollamada va a poder revisar las evaluaciones almacenadas en Google Drive en una línea de tiempo, compara los resultados. Durante la consulta discute los hallazgos con el paciente y se gestiona la consulta con el médico de primer nivel para ver si es necesario algún tipo de intervención o referencia de ser el caso y documentar en el acto médico lo que se está haciendo siempre, ¿no? Son cuatro, seguridad y confidencialidad de datos. El médico líder del proyecto asigna permisos de acceso según el profesional que atienda, facilitando como el lector o comentarista a fin de evitar modificaciones posteriores en la historia clínica. Activa la autenticación en doble paso para maximizar la seguridad de la información a través de un teléfono móvil y a través de un correo institucional, ¿no? 5. Eliminación de datos tras un periodo determinado. Primero, la base de datos se debe revisar periódicamente para determinar si los datos ya no son necesarios para el seguimiento y se procede a eliminar siempre y cuando estos registros ya pasen más de los 5 años, ¿no? Para reducir también la exposición de la información. Ahora, los protocolos relacionados a este están basados también en el protocolo de prevención y manejo de las últimas proporción de pacientes con lesiones medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación y el protocolo de consulta de seguimiento por telemedicina para pacientes con discapacidad. Paquetes de formación para profesionales de salud, capacitación en el uso de plataforma digital y capacitación en la consulta de seguimiento de telemedicina por pacientes de lesión medular. Ahora, en la primera parte hay que tener en cuenta que se les va a capacitar como usuario de Google Drive, el Google Forms, el registro correcto del formulario, la seguridad y confidencialidad de datos. En la segunda parte vamos a hacer la valoración clínica del paciente a distancia y la comparación con resultados y el ajuste de tratamiento de ser necesario. Ahora, ambos están dirigidos a médicos rehabilitadores y también médicos de primer nivel de atención. 4. Participación de pacientes y consideraciones de equidad. Importancia de promover la participación inclusiva y la equidad, como por ejemplo garantizar el acceso igualitario a la atención. La equidad en salud asegura que todas las personas, independientemente de su condición económica, género, discapacidad o etnia, reciban atención médica adecuada. Mejoran los resultados de salud, ya que cuando las soluciones de salud son accesibles para todos, los resultados clínicos mejoran. Sí, a menudo estas personas vulnerables tienen peores resultados debido a la falta de acceso, pero a través de esta plataforma los incluimos y mejoramos la adherencia y satisfacción al tratamiento. Empoderamiento de los pacientes. Promovemos la participación activa de los pacientes, incluidas las personas con discapacidad, permitiendo así que se sientan escuchados y valorados durante todo el proceso de atención. Cumplimiento de normativas y estándares internacionales. En muchos países hay leyes y estándares internacionales que exigen la accesibilidad y la no discriminación en el acceso a la salud, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, promoviendo así la equidad y la inclusión. Estrategias para garantizar el acceso, adaptaciones físicas y accesibilidad. Por ejemplo, la infraestructura es totalmente accesible, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar a un paciente, tenemos que tener un ambiente hospitalario, un centro de atención que permita o que tenga algunas adaptaciones o modificaciones para lesiones con lesiones medulares, ¿no? De tener de repente una rampa, algún tipo de ascensor de ser el caso, todos con adaptaciones. Y sabemos que esta es una necesidad muy importante porque muchos de estos no cuentan con un tipo de infraestructura accesible. Mobiliario especializado, contar con camas, sillas de ruedas, equipos de terapia adaptados a las necesidades de los pacientes con lesiones medulares. Tenemos que invertir también en infraestructura y en el mobiliario adecuado para tratar este tipo de pacientes. No se pueden recostar sobre cualquier cama que no tenga barandas porque puede el paciente, por la pérdida de fuerza motora y por la parte de sensibilidad, caerse y eso genera otro tipo de complicaciones. Hay que tener mucho cuidado. Capacitación del personal, entrenamiento con accesibilidad y trato inclusivo. Capacita a todo el personal médico administrativo sobre la importancia de la inclusión y el trato respetuoso a las personas con discapacidad, promoviendo así la empatía y el conocimiento de las necesidades específicas y el uso de estas herramientas que van a ser adaptadas. Asesoría multidisciplinaria. Promueve equipos de trabajo multidisciplinarios, terapeutas físicos y psicólogos, asistentes sociales que colaboren para dar un cuidado integral. Tecnología accesible. Sistemas de información inclusivos, asegurándonos de que esos sistemas de gestión hospitalaria y de comunicación sean accesibles a las personas con discapacidades sensoriales, como la visión o audición reducida, ofreciendo así opciones de lectura
sí, asistencias de voz, entre otros. Aplicaciones y plataformas de telemedicina accesibles. Implementa plataformas digitales, sí, de salud que sean accesibles y fáciles de usar para personas con discapacidades, incluyendo la capacidad de acceder a consultas médicas en línea. Participación activa en la comunidad, consultas y retroalimentación comunitaria, promoción de la salud inclusiva. También políticas de salud inclusivas y de derechos humanos, desarrollo de políticas inclusivas y evaluación continua de las barreras que puedan limitar quizás el contacto entre el uso de los servicios de salud y ese tipo de personas vulnerables. Desarrollo del presupuesto. Inicialmente los costos de implementación no van a ser muchos porque el software de Google Forms y Google Sheets son totalmente gratuitos, excepto el Google Drive, que es el almacenamiento de 2 teras. Solamente en un estudio piloto, pues estaba costando más o menos el pago anual de 359 soles 90. La capacitación del personal es de 1 a 3 horas más o menos que se va a requerir la primera vez, sí, enseñándoles en qué consiste este tipo de tecnologías, el diseño del formulario plantilla el proyecto que va a tomar básicamente de 1 a 2 horas de desarrollo, los pruebas y ajustes del sistema, que es prácticamente la fase piloto que va a tomar de 1 a 2 meses aproximadamente en ejecutar para poder ver si hay un peligro de confidencialidad de datos, errores en la digitación, entre otros. Desarrollo de los ops también de 12 a 24 horas, ¿no? Ahora, los costos a largo plazo básicamente van a hacer que se renueve la licencia, ya que si esto va bien, entonces los costos del almacenamiento en las nubes van a ser nuevamente 359 soles 90. Y el monitoreo de la información recaudada básicamente va a tomar por parte del médico líder del proyecto en la monitorización, si es que está llevándose adecuadamente, de 4 a 6 horas semanales, una vez a la semana de 4 a 6 horas, vamos a poder evidenciar de que esto se está llevando a cabo de forma adecuada y eso puede ser espaciado también, ¿no? Si es que ya todo vaya marchando bien. La capacitación continua, 1 a 3 horas cada 6 meses para no perder el objetivo de la evaluación y de paso capacitar a los pacientes en una adecuada valoración de este tipo de lesiones por presión. Los costos adicionales incluirían de repente una plataforma Zoom Pro para poder generar reuniones de la capacitación, ¿no? Más o menos cuesta 149 dólares con 90, ¿no? La fase 3, monitoreo, evaluación y mejora continua. Indicadores de infraestructura. Indicador, infraestructura tecnológica, disponibilidad de la plataforma, número de médicos capacitados y accesibilidad al sistema. Básicamente va a ser determinado en la primera parte por uno de teléfonos móviles con cámara que cuentan con una velocidad pues, superior a 3G. La meta es que el 100% de estos médicos cuenten con ese dispositivo, ¿no? La disponibilidad de la plataforma, tiempo estimado en que la plataforma esté operativa, 85% de disponibilidad. Número de médicos capacitados, porcentaje de médicos especialistas y generales capacitados en nuestra plataforma, más del 90% de personal. Accesibilidad al sistema, teléfonos que cuentan con las aplicaciones instaladas y actualizadas al 100%. Indicadores de proceso. El número de consultas debidamente registradas, el porcentaje total de consultas registradas a través de Google Forms entre el total de consultas realizadas. Se aspira a llegar a un 85% como meta. El número de alertas generadas y atendidas, las alertas a complicaciones de las lesiones por presión atendidas en menos de 24 horas sobre el total de alertas. 85% de consultas médicas. Proporción de pacientes para seguimiento activo. Porcentaje de pacientes que completan el plan de seguimiento más del 85%. Indicadores de resultado. Detección temprana de las complicaciones de lesiones por presiones, porcentaje de casos detectados en etapas iniciales, más del 75% de casos. De todos los casos que se puedan y las que son reportadas tempranamente están incluidas aquí. Disminución del número de complicaciones, la complicación antes y después de la aplicación del proyecto. De repente antes esto era 10 de 10, pues ahora con la aplicación de este tipo de valoración temprana, esto se puede reducir en más del 50%. Adherencia y seguimiento del porcentaje de pacientes que acuden a sus controles, más del 85% se espera de que presente la adherencia, ¿no? La planificación de mejora continua, los mecanismos de retroalimentación, las encuestas de satisfacción son importantes para poder ver si hay una buena satisfacción por parte del usuario, si están cómodos con este tipo de implementaciones, ¿no? Monitoreo de los indicadores de desempeño nos va a arrojar si estamos marchando bien o no. Grupos focales con usuarios. Gestión de cambios, por otro lado, tiene que ver con el registro y análisis de incidencias, capacitación en comunicación y la evaluación de resultados. Todo lo que es evaluable puede ser mejorable, hay que recordar eso. Como ejemplos, podemos citar que a través de las encuestas de satisfacción el usuario podrá recabar información sobre la adherencia o comodidad durante la evaluación, así como continuar con los controles periódicos con sus médicos de primer nivel de atención o el médico rehabilitador.
También otro ejemplo podría ser que podemos asegurar la comprensión por parte de los profesionales de salud que llevarán a cabo el programa consigo a fin de asegurar un correcto llenado de la información. Esto puede ser medio a través de casos simulados para retroalimentar, ya que pues, se puede simular casos con parte de las capacitaciones para que los médicos, rehabilitadores y de primer nivel se familiaricen mejor con ese tipo de sistema y valoración. En caso de no contar con internet en el momento de la evaluación, regularizar en un plazo no mayor a 24 horas. De esta manera no se perjudicará los indicadores y la infraestructura los indicadores de infraestructura y de progreso. O sea, de esta forma, ya que por ejemplo, en un evento casual no hay señal, no hay luz, al menos se puede tomar la fotografía y al día siguiente, en 24 horas, se pueda regularizar, subirlo al drive, ¿no? Como conclusión, entonces, este sistema Push Tools 3.0 permitirá la cuantificación de manera objetiva la evolución de la enfermedad, así como coordinar un trabajo articulado junto al equipo de primer nivel de atención para asegurar un correcto monitoreo y seguimiento. También podrá evaluarse de manera remota el progreso de las úlceras y ajustar los tratamientos o recomendaciones sin necesidad de que el paciente se desplace al consultorio. Esto mejorará la adherencia al tratamiento. Estas son las referencias utilizadas. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias.